Muy buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración, indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy vamos a seguir comentando un poco lo que se viene haciendo en el canal, ¿no? Y es detallar siempre un poco más sobre la teoría de la personalidad, en este caso, más concretamente, el indicador Myers-Briggs. Como siempre decimos, si no te suena nada de lo que se habla aquí, asegúrate de chequear todo tipo de información en la descripción del vídeo. Hay todo tipo de vídeos introductorios, información en mi blog, etcétera, 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 ¿no? Para que todo te suene un poquito más y puedas hilar un poco de los conceptos que se van a tratar hoy aquí. En el día de hoy lo que se va a tratar es un poco lo que se viene haciendo, ¿no? en el canal. Y es hablar sobre los subtipos, ¿ok? Sobre, en este caso, subtipos del ENFP, la personalidad ENFP, que pertenecía, como siempre recuerdo, al supergrupo de los diplomáticos, perdón. Como siempre digo, yo creo que yo doy por ello ya de que sabéis las funciones cognitivas, todas las funciones cognitivas de todas las personalidades, pero no me importa repetirlas y en este caso, ne, fi, te, si. O sea que vamos a comenzar un poco con el ne, el subtipo ne de este ENFP. El subtipo ne es un poco lo que siempre se ha dicho del ENFP, ¿no? Y me explico, es el estereotipo que siempre le han puesto al ENFP en el sentido más amplio que se le da en el indicador Myers-Briggs. Por ejemplo, cuando siempre se habla de los ENFP, se habla de personas como que están un poco locas, que están haciendo siempre tonterías, que son joviales y que siempre están como con una sonrisa y que esto, ¿no? Todas estas cosas así. Este estereotipo, ¿no? Estereotipo de un poco bufones, ¿no? Bufones de la corte en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que son para divertir, etcétera, ¿no? Y bueno, si bien es cierto en cierta medida, ¿no? Algo cierto, no creo que sea digamos, el concepto general que se debe tener del NFP. Pero de este subtipo NE, subtipo dominante, NFP NE o NE-NFP, como queráis llamarlo, se puede asemejar un poco más. Puede que se asemeje un poco más ese estereotipo que le dan bastante al ENFP, de estar siempre como jovial, de hacer muchas tonterías, de viajar también, ¿no? De estar siempre en constante viaje para buscar nuevos estímulos, nuevas sensaciones, plano intelectual, ¿no? Pero también en el plano experimental, ¿no? Y entonces es un poco lo que suele hacer el subtipo NE, NE-ENFP. Es un poco más el estereotipo que todos en la comunidad de Myers-Briggs le dan, ¿no? Se les da también bastante socializar, ¿no? Son buenos socializando también, este subtipo, más que los otros subtipos, eso está clarísimo. Y se les da un poco más eso, ¿no? Estar en contacto siempre, en cambio constante, ¿no? Y por ende también socializar, y es muy fácil hablar con los demás, entablar
entablar conversaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me choca un poco el subtipo NE porque, bueno, no el subtipo NE, me choca el estereotipo que se le hace, ¿no? Al ENFP. Y me choca porque muchas veces no me siento identificado yo que soy ENFP, como siempre he dicho. Y por eso mismo, porque hay ENFP, pero hay varios subtipos, ciertas variaciones dentro del ENFP. Y esto es lo que vengo a explicar siempre. Los subtipos son muy necesarios. Eh, el ENFP es exactamente, el ENFP es lo que hablamos, pero en el segundo lugar está el Phi ENFP, o sea, subtipo Phi del ENFP, que es efectivamente al que yo pertenezco, por decirlo así. Creo que es la mejor manera de encuadrar esta teoría de Myers-Briggs, encuadrarla, ¿no? Con estos subtipos, imprescindible hablar de los subtipos siempre. Y el Phi, subtipo Phi ENFP, ¿en qué consiste, no? Pues consiste en que es un ENFP mucho más interno, ¿no? Es un poco más introvertido, por decirlo así. Entonces se centra más en las divagaciones que tiene dentro de su mente, todas esas ideas que le pasan, que están fluyendo constantemente, ¿no? Y que le pasan por la cabeza durante todo el día, ¿no? Entonces, este Phi ENFP es un poco más eso, ¿no? Está un poco más apegado a lo que es el INFP. Entonces, siempre que hablamos de las personalidades que son extrovertidas, no estamos contando ahora mismo a los centinelas, ¿no? Excluyendo por un momentito al supergrupo de los centinelas y el de los lógicos también. Podríamos excluir a los centinelas y a los lógicos. Todas las personalidades que sean extrovertidas y sean el subtipo secundario, o sea, que hayan sobredesarrollado su segunda función cognitiva, pues tienden a ser más introvertidos, ¿no? Focalizarse más en lo interno, digámoslo así, ¿no? Entonces esto sucede en el Phi ENFP, que se focaliza más en sus ideas, en lo que tiene dentro, en filosofar, ¿no? En filosofar un poco más, ¿no? Y en definitiva en indagar en todas las ideas que se le crucen por la mente en todo el día, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos el subtipo Phi del ENFP. ¿Qué más se podría decir? Bueno, tampoco se puede hablar mucho más, ¿no? Del INFP porque es un poco lo que hablamos, un poco por intuición, por lógica, se puede sacar eh, las características básicas de los subtipos en general. Los subtipos se pueden sacar por lógica. Si sabemos que simplemente se configura sobredesarrollando, ¿no? Mediante el sobredesarrollo de las funciones cognitivas, es muy fácil sacarlo, ¿no? Y es un poco esto que hablábamos del NFP, del Phi NFP. Es un poco eso, ¿no? Tienden a ser también menos sociales, ¿no? Retraerse un poco más en ellos, etcétera, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Lo lógico si desarrollas mucho ese Phi secundario. Un poco siempre más interno y más introspectivo, ¿no? En tercer lugar está el subtipo T, ENFP, T, o TNFP. Y un poco más el que se centra digamos, en la resolución de ideas, ¿no? En la toma de decisiones, en la resolución de ideas, en focalizarse y centrarse más en
que esos proyectos que tiene en mente tengan un fin, tengan un producto, tengan una rentabilidad, ¿no? Y eventualmente sirvan para esa revolución de los sentimientos, esa revolución de ver las relaciones interpersonales, ver que esa revolución se vea su fruto, al fin y al cabo, ¿no? Entonces este es el T terciario y ese subtipo T. Ese subtipo T le daría al ENFP. Entonces, cuando veamos un NFP que no está tanto divagando en sus ideas o no esté siempre en constante cambio, ni un poco perdido en el mundo, por decirlo así, ¿no? Es un poco la visión que tienen las otras personalidades, que está un poco loco, que no está un poco en este mundo, sino en otro, ¿no? En el mundo de las ideas, por decirlo así. Cuando veamos uno que es un poco más centrado y está eh, focalizado en lo que vienen a ser las cuestiones prácticas, probablemente sea un subtipo T del ENFP. Aunque como siempre decimos no es muy común porque sobre desarrollar la tercera no es tampoco algo muy común, ¿no? Es un poco difícil de ver, ¿no? Pero hay que comentarlo, ¿no? Y por último el sí, que es lo más complicado de ver, el sí, sobre desarrollar ese sí cuarto, amenazador del NFP. Sería un NFP que sepa saborear y apreciar demasiado la monotonía y la rutina, ¿no? Que es nuestro talón de Aquiles, nuestro punto débil. Y sería un poco eso, un NFP que sepa totalmente agarrar esos conceptos que tanto él ha explorado, ¿no? Y en definitiva aprovecharlos y saborearlos de una manera increíble, ¿no? Y poderlos integrar en esa base de datos que también tiene, porque está ese sí, esta función cognitiva sí, está en el cuarto lugar amenazador, pero está en las funciones primarias y ese almacén de datos, pues poder integrarlo bien, ¿no? Y que no sea una amenaza y que la rutina y la monotonía no nos vaya a conquistar por momentos y apoderarse de nosotros, ¿no? Entonces sería un poco ese subtipo sí del ENFP, muy poco común, como siempre digo, pero probablemente haya alguien en todo el mundo que sea así, no lo voy a negar, ¿no? Yo creo que por aquí se ha hablado bastante, no quiero alargar tampoco el vídeo, pero como siempre digo, muchísimas gracias, dale likes, comentar, todas sugerencias posibles, suscribiros si no lo estáis, y ya nos veremos en un próximo vídeo, seguiremos comentando, así que un fuerte saludito y hasta la próxima.